Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos a los Breves del Sabio, pequeñas y grandes historias que te cuento en apenas 10 minutos. El mundo se mueve, las cosas cambian y la historia nos demuestra que hombres y naciones hierven en el mismo caldero. El tiempo va perfilando el mapa político y donde antes hubo un imperio, ahora existen 10 estados soberanos. Y donde convivieron un mosaico de reinos y repúblicas, ahora existe una gran nación. Podríamos enumerar una larga lista de reinos desaparecidos en la vieja Europa, que a lo largo de la historia murieron irremediablemente. Tolosa, Aragón, Bizancio o incluso la Unión Soviética son algunos de estos estados. Cuando hablamos de repúblicas, de reinos, de imperios, de condados independientes, de sultanatos, todos ellos son estados, es decir, un conjunto de instituciones que organizan a una sociedad en un territorio delimitado por ellos. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿cómo mueren los estados? Y para eso hay que recurrir a todos los pensadores que a lo largo de la historia se han hecho la misma pregunta. Y es que muchos han sido los sabios que han hablado de este tema. Empecemos por la filosofía y los filósofos. Los filósofos griegos, que fueron los que pusieron las bases de este tema, partían de una idea principal. Entendían que el Estado era como una creación de la naturaleza y al hombre, el creador de ese Estado, como un animal político. Siguiendo esta idea, Aristóteles llegaba a la conclusión de que un Estado, como cualquier forma de vida natural, estaba sujeto a los ciclos de nacimiento y muerte. Thomas Hobbes entendía que la desaparición de un Estado lo provocaban sus desastres internos. Y aquí hago un pequeño parón para poneros un ejemplo que creo que es ilustrativo. Es el caso de la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma no pudo soportar los problemas internos porque dentro de sus fronteras había una crisis económica gravísima, una crisis institucional y política y también social. Todo esto fragmentó el Estado, lo debilitó y las invasiones bárbaras acabaron por destruirla. En la misma línea de Hobbes habla Rousseau, diciendo que algo así como que la muerte de un Estado comienza desde su nacimiento. Como vemos, todo muere. Santo Tomás, en su obra La ciudad de Dios, dice que toda la historia humana consiste en una confrontación entre el mundo del hombre y el mundo del espíritu. Las ideologías del mundo obrero también dejaron una opinión muy clara. Los anarquistas de Proudhon o Bakunin, que anhelaban la destrucción del Estado, entendían que el fenómeno era algo admisible. Marx, por su lado, y por el contrario, hablaba de una atrofia del Estado, mientras que Lenin vivía en la destrucción del Estado como el preludio de la dictadura del proletariado. Según esto, para que nazcan nuevos estados, otros deben morir. Durante los últimos años se ha abierto un subcampo con el nombre de estados fallidos. Aquellos estados que apenas pueden sostenerse en pie por su situación de bancarrota permanente. Somalia, Sudán, Georgia, Moldavia son algunos de estos ejemplos. Y vuelvo a hacer la pregunta:
por qué desaparecen o se extinguen los estados. Existen varias respuestas atendiendo a las causas o a la propia naturaleza del Estado. Existen unas causas externas claras, cuando se debe por una invasión de una fuerza extranjera que acaba con las instituciones del Estado y del gobierno que en ese momento lo dirige. De esta forma, ese agente extranjero disuelve el antiguo Estado y lo incorpora al suyo. Pueden existir causas internas que, en términos astronómicos, provocan una gran implosión que sea catastrófica para ese Estado. Eso es lo que sucede con la antigua Unión Soviética, como también ocurrió con el Imperio Austrohúngaro o como también pasó con la Federación de Yugoslavia. Pero también, si hablamos en términos del derecho internacional, se puede hablar de una extinción de los estados de forma voluntaria o involuntaria. Pongamos ejemplos de ambas. Un claro ejemplo de una extinción voluntaria puede ser cuando los reinos de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda deciden crear el Reino Unido, ya que renunciaron voluntariamente a sus estados en favor de un estado más grande. El caso contrario, el de una extinción involuntaria, la podemos ver si viajamos a la Polonia de 1795, cuya disolución fue claramente involuntaria, porque entre este año hasta 1918 la llamada República de las Dos Naciones o la Mancomunidad de Polonia-Lituania empezó a desaparecer en favor de países como Rusia, Prusia y el Imperio Austriaco. Lo que está claro es que los estados desaparecen por razones internas o externas, pero lo que a veces no queda tan claro es si ese estado ha desaparecido por una causa interna o por una causa externa, es decir, si ha prevalecido una u otra razón. Generalmente confluyen ambas, aunque casi siempre prevalece una de ellas. Si retomamos el ejemplo de la Unión Soviética, es claro que ese contubernio Estado-partido único era insostenible dentro de sus fronteras. Aunque otros estados quisieron facilitar su desaparición, lo que sí es cierto es que en este caso prevalecieron las causas internas. Tampoco queda claro que un estado desaparezca irremediablemente por una campaña de conquista. Sí es claro, por ejemplo, que la conquista hiciera desaparecer a un imperio como el bizantino, aunque llevara muchos años y varios siglos debilitándose de forma interna. Pero lo que era lógico era el interés de potencias extranjeras por poseer ese enclave estratégico, puesto que era vital para decidir que debía desaparecer. Luego tenemos otros casos de estados que, a pesar de ser conquistados, no desaparecen, quizás porque no interesan o quizás porque interesan mucho que permanezcan, por ejemplo, como estados tapón, o simplemente porque no se les hace ningún caso, prefieren tener un estado debilitado. Pero pongamos varios ejemplos de lo que acabo de decir. Un ejemplo muy claro es el de la Alemania de 1945. Sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania estaba a merced de sus conquistadores, que no era solamente uno, pero sin embargo no se extinguió. En otros casos, como la Suecia del siglo XVIII o la España del siglo XIX, a pesar de ser un blanco facilísimo para los potenciales agresores, sin embargo sobrevivieron porque nadie se tomó la molestia de acabar con ellos o porque simplemente eran útiles como estados débiles.
Ha habido en la historia también estados extinguidos cuyo motivo ha sido por un divorcio bien avenido. Este es el caso del divorcio de terciopelo. Me estoy refiriendo a la desaparición de Checoslovaquia en dos repúblicas, la República Checa y la República Eslovaca, que además de separarse entre ellas, se convirtieron en buenos vecinos. Finalmente podríamos hablar de otro grupo, de aquellos estados liquidados, que no conquistados. Digamos que es una forma más o menos sutil de absorción y desaparición de un estado. Este fue el caso de las repúblicas bálticas en 1940, que se combinó la conquista militar rusa y los falsos referéndum.